dan la oportunidad de rescatar esos donantes y esos tejidos para poder ayudar a otras personas que en este momento están con alguna limitante o con alguna dificultad de salud, ¿cierto? Nosotros somos, como les decía, un banco osteomuscular, rescatamos huesos y tendones y se emplean básicamente para personas con dificultades pues en el área de la ortopedia, de la neurocirugía, ¿cierto? Personas en la parte de oncológica, que es un área fuerte que se está tomando últimamente. Básicamente los tejidos que pues, se pueden implantar en la parte de la ortopedia, ¿cierto? Se rescatan de personas que fallecen y que, como les decía, la familia dona los órganos, los tejidos, perdón, y podemos mejorar la calidad de vida de esas personas, ¿cierto? De personas entre los 15 años y los 60 años son los donantes, ¿cierto? Pero los tejidos pueden servir para todo tipo de población. Ok. Bueno, cuéntanos, Duan, un poco de tu experiencia, más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto del rescate y la gestión de los tejidos? Bueno, básicamente mi experiencia está ligada pues a la institución a la cual pertenezco ahora, la que es Cruz Roja Colombiana, pues en este caso seccional Antioquia, donde ahí básicamente pues llevo 6 años en esta institución. Un año después, en todo ese proceso pues de captación y en todo ese proceso de gestión de la donación de tejidos. Entonces allí pues llevo alrededor pues de 4 años, van a ser 5 años en el Banco de Ojos, como dije anteriormente pues de la Cruz Roja. Básicamente pues mi profesión se enfoca en todo ese proceso de captación, procesamiento y distribución de tejidos oculares, para todo tipo de paciente, obviamente que tenga pues como un problema oftalmológico. Y pues como decía el compañero Fray, hacemos presencia pues básicamente donde personas fallecen, sean en clínicas, hospitales o en medicina legal, y hacemos de allí pues como todo ese proceso de donación para posteriormente hacer el rescate y posteriormente hacer la distribución a todas estas clínicas oftalmológicas, en mi caso, donde están estos pacientes pues que requieren de una cirugía, sea una cirugía programada o sea una cirugía de urgencia. Básicamente esa ha sido mi experiencia pues como técnico en Banco de Ojos. Ok, muchas gracias, Duan y Fray. Bueno, ya más o menos han aclarado otras cositas. Quisiera también que habláramos de qué es la donación de tejidos. Que nos pudiera responder, Duan, ¿qué es donar un tejido para la gente que nos está viendo? Bueno, digamos que la donación de tejido es una donación que se realiza pues como en primera instancia cuando una persona fallece. En un hervor pues como más médico, más técnico, es una parada cardíaca, o sea que el corazón deja de latir. Entonces allí es donde se puede realizar pues como toda esta donación de tejidos. Básicamente hay varios tejidos que pueden ser donados, que creo que posiblemente lo vamos a tocar ahora, pero en este proceso, cuando una persona fallece, tenemos un lapso de tiempo para poder realizar pues como todo este proceso que va desde la gestión de la donación, que va ligado pues obviamente a un grupo que es la red de donación y trasplante pues, en este caso pues regional número 2 en la que hacemos parte nosotros, y posteriormente tenemos ciertos tiempos y ciertas horas para que una persona pueda ser donante de tejidos. Básicamente pues hay unos tejidos los cuales pueden ser donados, en este caso pues tejido ocular, que normalmente una persona puede donar todo el ojito completo,
y en algunas ocasiones solamente se toma la córnea, que es un lentecito transparente que hay en el ojo. También pueden donar pues tejido óseo y tendinoso, que el compañero Fray va a hacer más énfasis en eso, y hay otros tejidos pues que pueden ser donados, como la piel, ¿cierto? Tejido vascular. Entonces básicamente pues eso es como la donación de tejidos. Ok, creo que muy completa la respuesta. Por aquí nos están haciendo algunas preguntas del público. Dice, ¿quiénes pueden ser donantes de tejidos? De pronto que nos pudiera responder Fray. Bueno, donantes de tejidos. Como decía el compañero Dubán, todo donante, persona mayor de 15 años hasta los 65, que sea previamente sana, ¿cierto? Que hay ciertas especificaciones. Tuvimos como un problemita ahí de conexión. ¿Aló? Un momento. ¿Me escuchan? Ok, sí. Perfecto. ¿Me escuchan ahora sí? Perfecto. Ok. Como decía, personas entre los 15 y los 65 años. ¿Me escuchan? Sí. Personas entre los 15 y los 65 años son los que tienen en estos momentos, digamos, la oportunidad pues de ser donantes y que está consagrado pues en la ley. Bueno, creo que eso sería sobre todo como para la parte de tejido osteomuscular. De tejidos. Eso, que es donde, exacto. Donde sí. Tú tienes la experiencia. Pero entonces preguntémosle también a Dubán si menores de 65, menores de 15 años y mayores de 65 años podrían ser donantes de córneas o globos oculares completos. Perfecto, entonces digamos que complementando la respuesta del compañero Fray, digamos que hay ciertos criterios, ¿cierto? Que son médicos, son técnicos, que tiene cada banco, los cuales son los que nos limitan a nosotros o lo que nos regulan para nosotros poder identificar cuál es ese posible donante que cumple pues como con toda esa garantía desde la parte obviamente pues de calidad y posteriormente con la finalidad que estamos buscando nosotros, que es poder llevar un buen tejido a un receptor o un paciente que está necesitando pues dicho tejido. Entonces, para complementar, digamos que en el caso mío, en el banco de ojos, pueden ser donantes entre los 5 hasta los 70 años, y ya básicamente cada banco de ojos pues tiene pues como según su experiencia y posteriormente pues en el lapso de tiempo que lleven, esa prioridad para decir yo capto desde los 15 en adelante o solo hasta los 60 o solo hasta los 65. Vimos que hay un lapso entre los 5 a los 70 años. Y sin dejar a un lado, pues obviamente todos esos criterios que nos ayudan a nosotros a regular para poder identificar quién es un buen donante. Ok, perfecto. Eso, entonces básicamente por presunción y de entrada todos podríamos ser donantes, ¿cierto? Independiente de la edad. Lo que pasa es que hay ciertos tejidos en los que se ha evidenciado que en estos rangos de edad pueden tener una mejor calidad para poder ser donados y posteriormente trasplantados o injertados pues en estos casos. Pero básicamente sí es eso, como la viabilidad Correcto. Del tejido en estos momentos. Preguntan también por acá, se hace rescate de tejidos a todas las edades, ya eso más o menos lo respondimos. ¿Necesariamente tienen que ser pacientes que hicieron paro cardíaco? Yo puedo responder un poco esa pregunta. La manera de llegar a la muerte es solo mediante dos procedimientos. Uno es verificar la parada cardíaca de la persona, u otro es el diagnóstico de la muerte cerebral o muerte encefálica, que equivale a la muerte de la persona. Pero básicamente los tejidos se rescatan ya una vez la persona haya hecho parada cardíaca. Si el diagnóstico de la muerte fue por medio de la muerte encefálica, ¿sí? Los tejidos se van a rescatar ya cuando finalmente haga el paro cardíaco, ¿sí? Se pueden donar
una vez se hace el diagnóstico de muerte encefálica y se hará posteriormente el rescate. ¿Cuánto tiempo puede durar un tejido? Entonces yo me imagino que esta pregunta va enfocada a lo siguiente: los tejidos los rescatan, ustedes los llevan a procesarlos, esos tejidos ¿cuánto tiempo pueden durar ahí en el banco para ser distribuidos a aquellas personas que lo necesitan? De pronto que nos pudiera contar Duván. Listo, entonces, en este caso, digamos que en el banco de ojos, normalmente los tejidos tienen, dependiendo del tejido, una fecha de preservación, ¿cierto? Digamos que no vamos a hablar de un vencimiento, sino que vamos a hablar de una fecha de preservación óptima, donde ese tejido todavía nos va a cumplir con todos los parámetros de calidad para garantizar un trasplante óptimo, que es lo que estamos buscando en este caso. Digamos que cuando nosotros hablamos de córnea, podríamos estar hablando de un lapso de 14 días, donde básicamente pues esa córnea va a estar en un preservante, en un medio, que ese medio lo que va a hacer es como mantenerla intacta, va a ser como mantenerla en su medio, ¿cierto? Normalmente, y de esa manera pues va a ayudar a que este tejido pues todavía sea óptimo. Dependiendo del tejido, es que está como ese tiempo de duración o de preservación. Entonces, digamos que hay otros tipos, pues, como de tejidos. No sé si ahora vamos a enfrascarnos en eso o respondo de una de la pregunta, doctor Edison. Podemos ir respondiendo de una vez. Listo, entonces digamos que como yo decía, dependiendo del tejido, digamos que cuando nosotros tomamos el globo ocular completo en una donación, básicamente de ese globo ocular pueden ser obtenidos varios fragmentos de tejidos. En este caso, digamos, la esclera, que es la parte blanca que tenemos en el ojo, y la córnea, que es ese lente transparente, ese lente primario que tenemos, que nosotros podemos ver a simple vista, sino que obviamente lo vemos con el color del ojo, que es el iris, que es el que genera pues como ese color. Entonces yo les decía que la córnea tiene una duración de 14 días, y ya la esclera normalmente tiene una duración hasta de 180 días, su medio cambia, normalmente son tejidos que están refrigerados de 2 a 8 grados centígrados, y en algunos casos obtenemos lo que es córnea tectónica, que es una córnea que tiene no un fin óptico, pues oftalmológico, sino que es un fin estético, donde este tejido también tiene una duración de 6 meses en el banco de ojos de la Cruz Roja, y esta sí debe estar congelada. Entonces básicamente pues están como esos tres tipos de tejidos: lo que es la córnea fresca, 14 días, lo que son las escleras, 6 meses, y las córneas tectónicas 6 meses. Y hay un cuarto tejido que no sale obviamente pues como del tejido ocular, sino que sale de una donación de una placenta. Normalmente son obtenidas en esas clínicas, como la clínica del Prado, ¿cierto? Donde las maternas acceden a esta donación, nos dan la donación de la placenta, y de allí obtenemos otro tejido que es la membrana amniótica, que nos ayuda pues obviamente también como para procedimientos oftalmológicos, y también tiene una duración de 6 meses. Ok, muchas gracias, Duván. Y hablando respecto a los tejidos osteomusculares, ¿cuánto tiempo se procesan? ¿Cómo es ese procesamiento? ¿Cuánto tiempo pueden durar? Digamos que no hay una urgencia, rescatan el tejido osteomuscular hoy, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí procesados esperando para la ayuda? Ok. A diferencia pues del tejido ocular, que es un poco más sensible, el tejido osteomuscular puede durar preservado en una nevera a menos 80 grados, se llama criopreservación, hasta 5 años. Ese en un caso de ciertas cirugías, ¿cierto? Sin embargo, existe, en estos momentos estamos haciendo una cirugía, estamos procesando unos tejidos para unas cirugías donde se necesita una celularidad del cartílago, y estamos sacando unos tejidos osteotendinosos y articulares en fresco. ¿Qué significa en fresco? Que se preserva el tejido hasta la hora de la cirugía en un medio acuoso con algunos líquidos y antibióticos, preservando, como decía ahorita, la celularidad del cartílago y de los tendones, y este dura solamente 14 días, de 14 a 15 días aproximadamente. En ese tiempo se tiene que realizar la cirugía, ¿sí? Pasado ese tiempo, ya digamos,
no hay una celularidad óptima para el implante, el trasplante pues de este componente anatómico. De resto, todos los tejidos, tanto tejido estructural como tejido tendinoso, se puede preservar hasta 5 años en una nevera a menos 80 grados. Ya, entiendo entonces que esos tejidos que rescatan en fresco son principalmente para urgencias, pacientes que ya saben que están ahí esperando y que lo requieren lo más pronto posible. Exacto. Este tejido es especial y estamos pues elaborando pues este proceso para ortopedia oncológica, personas que tienen un tumor en una parte específica de un hueso y se hace la exacta de esa porción que le van a reemplazar del tumor para evitar pues que siga invadiendo pues el hueso, el tumor, el cáncer, perdón, en el hueso. Entonces es un tejido muy bonito puesto que permite que la persona se pueda ser amputada un pie, un brazo, ¿cierto? Y puede seguir siendo funcional si es, por ejemplo, sostener la familia porque son mensajeros o que viven pues trabajan con sus manos o con sus pies básicamente o principalmente. Entonces esto le permite a la persona a través de la cirugía y de un proceso terapéutico seguir siendo funcional y evitar, como decía ahorita, perder de pronto algún tipo de miembro. Ok, ya que tocamos como un poquito ese tema de las personas que están esperando, ¿qué nos pudieran ustedes contar respecto a cuántas personas hay hoy esperando, por ejemplo, una córnea, un trasplante de córnea? En ese momento, digamos que la Cruz Roja es un banco pues que tiene convenio con varias clínicas oftalmológicas. Podríamos estar hablando pues como clínicas en diferentes ciudades de Colombia, donde básicamente allí van revisando pacientes y a medida que van revisando pacientes, normalmente estas listas de esperas están en crecimiento, por la misma razón que los pacientes están teniendo un deterioro en su vista, son personas que dejan de ver y necesitan en algunas ocasiones trasplantes de urgencia o trasplantes programados. En este caso podríamos estar hablando alrededor de 90 o 100 personas que están esperando pues un trasplante de córnea, que es básicamente pues lo que más se necesita o la mayor demanda que hay pues en este caso. Digamos que en el banco de ojos básicamente nos enfocamos en darle unas prioridades según unos criterios de asignación que hay, ¿cierto? Que empiezan pues como con menores de edad o pacientes de urgencia, pacientes con ojos únicos, dependiendo de las edades de los pacientes, van entrando allá a una lista de espera. Cuando ya tienen pues todo este proceso que es preoperatorio, o sea, antes del trasplante, ya nosotros vamos abarcando esas personas, siguiendo pues obviamente con los criterios médicos y técnicos, o sea, que no tenga pues como una compatibilidad exacta, ya que estamos hablando de tejidos, pero digamos que sí tenga pues como una similitud para que el trasplante sea más óptimo. Entonces en córnea estaríamos hablando alrededor por ahí de 90 a 100 personas, listas de esperas que van aumentando. Por eso obviamente queremos motivar a las personas y recomendarles que hagan pues como esta bonita causa que es este proceso de donación cuando una persona ha fallecido. Es un momento muy difícil, pero básicamente es apoyar pues como a otras personas, en este caso es ayudar a otros que lo están necesitando, es darle felicidad a familias, a personas, gente que va a poder seguir cumpliendo sus metas o su día a día y posteriormente sus sueños. Ok, Duan, muchas gracias por la respuesta tan completa. Hablaste algo sobre los pacientes en urgencia, prioridades. Podría ser el momento para mencionar lo que es el tema de la urgencia cero. Ya en anteriores conversaciones hemos aclarado que es una urgencia cero, pero entonces ha sido más como de órganos. ¿Existen las urgencias cero en tejidos? ¿Y qué es una urgencia cero en un tejido, por ejemplo, córnea? ¿Por qué se da?
Bueno, entonces básicamente una urgencia cero es un paciente que tiene una prioridad alta para ser trasplantado. Hay varios mecanismos por los cuales se pueda presentar pues como esta urgencia y normalmente son mecanismos infringidos, o sea que son por deterioro del ojo completo o por quemaduras o por perforaciones. En algunos casos, pues con algunos objetos las personas se perforan o por el deterioro de su enfermedad, ya la córnea se va adelgazando y durante pues este proceso ya hay una perforación y posteriormente después de esta perforación el paciente tiene que ser trasplantado inmediatamente porque si no pues podría perder la visión por completo. Entonces en este caso estaríamos hablando pues como de urgencias ceros. Normalmente se pueden presentar en cualquier ciudad, en cualquier paciente y a cualquier hora obviamente. Entonces normalmente en estos casos es donde se utiliza pues como estos tejidos tectónicos que hablaba al principio, córneas tectónicas, o si hay posibilidad de una córnea fresca de un donante reciente, pues obviamente se utilizaría para cubrir esta necesidad. Ok, mil gracias, Duan. Por aquí estamos recibiendo con una pregunta que me parece muy importante irla resolviendo antes de continuar y estaban hablando un poquito sobre los mitos, si es verdad que se roban las personas para extraerle los órganos y los tejidos. Quisiera pues también como aclarar un poquito sobre eso. Realmente eso es un mito que eso suceda en Colombia y en general en el mundo todo está muy bien regulado respecto a la donación de órganos y tejidos. En Colombia está muy sancionado esto de manera expresa y adicionalmente, para que uno pueda ser donante, tiene que fallecer en una situación que sea óptima para poder donar los tejidos, ¿sí? Entonces, ese mito de que se roban las personas para extraerle los tejidos se va cayendo por su propio peso y adicionalmente se ha demostrado en Colombia que no ha existido ni un solo caso en el cual hayan encontrado un cuerpo donde realmente hayan podido evidenciar que el motivo de la muerte era para extraer algún órgano o tejido. No sé si de pronto ustedes quisieran complementar algo respecto a eso. Como decía pues el doctor Edison, nosotros como bancos de tejidos tenemos unos entes que nos regulan y nos están vigilando durante todo el proceso, obviamente desde la gestión de la donación, captación, procesamiento y distribución. Entonces todos estos entes lo que hacen es regularnos a nosotros y verificar que todo el proceso sea limpio desde que hacemos ese primer contacto con las familias hasta que hacemos pues como su distribución final, verificando obviamente que nosotros estemos habilitados para poder hacer este tipo de procedimiento, que el personal sea profesional y sea idóneo, posteriormente verificando que las clínicas estén habilitadas para hacer esos trasplantes. Entonces, como decía el doctor, básicamente esto cae por su propio peso, porque digamos que este tipo pues como de clandestinidad no se podría dar en estos aspectos que he mencionado anteriormente, donde estamos tan regulados y tan vigilados. Exacto. Otro, digamos, experiencia que podemos decir y es la presencia de nosotros, como yo dije en un principio, entré en experiencia y como lo puede decir Duan también, el acercamiento que tenemos en medicina legal. Allí hacemos pues la captación de donantes que digamos no pueden ser rescatados en las clínicas y yo llevo ya casi 6, 7 años en medicina legal haciendo captaciones y nunca ha entrado un cuerpo con algún tipo, por lo menos alguna sospecha de este tipo de mitos que se está generando, que lastimosamente hemos visto que esos mitos son traídos de otros países, ¿cierto? O personas malintencionadas que quieren acabar con un bonito proceso como este. Entonces, pues como decía el compañero, fuera de que somos regulados por diferentes entidades gubernamentales, ¿sí? Como la DIAN, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, pues
También está la parte legal de nosotros como profesionales, que si llegásemos a hacer algún tipo de ilegalidad, pues corría riesgo nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, creo yo no estaría vinculado a ningún proceso, pues como para evitar perder, y yo creo que ninguno de nuestros compañeros que trabajan con nosotros, ¿cierto? Para perder nuestras profesiones, nuestros trabajos. Entonces es un mito muy grande que lastimosamente hay que desmentirlo, puesto que, vuelvo e insisto, según lo que hemos notado, vienen de otros países como México, Arabia, China, algún otro país que de pronto, no sé, lo crean ese mito y lo distribuyen por Y lo van todos los difundiendo. demás países. Claro. Ajá. Hablando entonces como de todo esto que ustedes hacen para ayudar a otras personas, ya ahorita Duván más o menos nos dijo que una córnea extraída se pueden ayudar a varias personas. Si alguien realiza la donación del tejido osteomuscular de sus extremidades, ¿sí? ¿A cuántas personas uno podría decir que podría llegar a ayudar inclusive? ¿Ustedes a cuántas personas pueden ayudar con eso? Bueno, el número sería aproximado, puesto que un donante puede aproximadamente 50, 60 personas. Eso depende pues también de la calidad de los tejidos, ¿cierto? Pero más o menos de 40 a 50 personas puede ayudar una donación osteomuscular. Súper bien, son muchísimas las personas que podríamos llegar a ayudar solamente con ese hecho de permitir de que un proceso tan bonito se pueda continuar. Bueno, hemos hablado como bastante respecto a los tejidos, qué es lo que se dona, cuántas personas ayudamos, pero entonces la gente nos está preguntando, bueno, yo quiero ayudar a muchas personas, ustedes me están diciendo que hasta más de 60, ¿sí? Porque si ese solo número podría ser del tejido osteomuscular de las piernas, pues de las extremidades, pero entonces ustedes, ¿qué me van a entregar del cuerpo de mi familiar después de todo ese proceso? ¿Qué es realmente yo cómo voy a recibir el cuerpo? ¿Qué me pueden ustedes contar? Iniciemos con Fray. Ok, ese hace parte del mito que tienen muchas familias dentro de mi experiencia con la gestión con las familias, y es que nos van a entregar un cuerpo a la mitad, ¿cierto? La donación de tejido osteomuscular es muy bonito, puesto que permite una cirugía que va desde la cintura hasta los pies, y que hacemos una reconstrucción como lo exige la ley. Tenemos que hacer una reconstrucción óptima del cuerpo y se entrega en condiciones óptimas para que pueda ser velado si la familia lo desea velar, ¿cierto? Nosotros realizamos a través de prótesis fungibles, es decir, biodegradables, una apariencia lo más próxima a como era la persona, ¿cierto? Entonces, por ende, es un mito pues de que la persona queda irreconocible o que queda deformada, para nada. Como le digo yo a los familiares, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con ninguna de las familias que han sido generosas y han donado, y es que el cuerpo queda completo y en muy buen estado, en muy buena condición para que pueda ser velado o para su disposición final, ¿cierto? Le pueden poner la ropa que deseen, medias, zapatos, pantalones, lo que deseen. Hasta ahora no hemos tenido ninguna queja, y lo puede decir también los bancos oculares, que también dejan en perfecto estado la parte física de la cara de la persona. Es real, es muy real eso. Nosotros como coordinadores de donación y trasplantes, estamos desde el principio hasta el final de todos estos procesos, también velamos porque eso se cumpla y que efectivamente si la familia en algún momento desea observar el cuerpo de su familiar, se pueda dar cuenta que cumplimos con todo, porque adicionalmente nos vigilan y nos exigen
cumplirlo con lo que estabas diciendo, Fray. Doctor, eso otra cosa, algo muy importante que a modo personal, tengo una formación en tanatopraxia y es la disposición del cuerpo, no tomarlo como un objeto mero de donación, sino como un ser humano que todavía sigue siendo y que es fundamental a la hora de ayudar a esas personas con la donación, ¿cierto? Y es el trato humano que se le da. Y en la humanidad está en el respeto de entregarle a la familia el cuerpo, el familiar, tal cual como nos lo están entregando, ¿cierto? Ese ser querido, ese ser amado que para ellos físicamente pues va a dejar de estar presente, pero en sus corazones lo van a tener presente como siempre ha sido, ¿cierto? Y la idea es el trato humano que nosotros le podemos generar tanto a él como a la familia, entregándolo de la mejor manera posible, como de forma respetuosa y también manteniendo la ética profesional de nosotros. Efectivamente, algo que más o menos nosotros le decimos a las familias es, vean, les vamos a garantizar que el cuerpo de su familiar se va a ver externamente igual o muy, muy parecido a como era antes. Pero una de las cosas que nos puede ayudar tanto a nosotros como a ustedes para poder continuar con el proceso y que puedan hacer un duelo adecuado, es que quizás no nos apeguemos tanto a que ese familiar mío es el cuerpo que yo veía. No, ese familiar mío es lo que hacía en vida a través de ese cuerpo. Mi familiar era la persona alegre, que le gustaba estudiar, familiar, que le gustaba trabajar, que hacía esto o que hacía aquello. Lo que sucede es que para ella poder expresarse en este mundo, hacía parte de un cuerpo. Y una vez se ha ido, ha dejado el cuerpo y con ese cuerpo podemos ayudar a muchas personas. De esa manera nos puede ayudar un poco a que no sea como tan impactante para la familia decir que va a donar los tejidos de su familiar. Bueno, por aquí también nos habían hecho una pregunta muy importante para que no se nos vaya a pasar. Mencionamos ahorita la placenta. La placenta se puede donar para extraer la membrana amniótica y ayudar a personas que requieren cirugías oftalmológicas. Para eso se requiere consentimiento. Esa era la pregunta. ¿Se requiere consentimiento para la donación de placenta y la membrana amniótica? Sí, se requiere el consentimiento y debe ser en personas mujeres en embarazo para las cuales se ha programado una cesárea y que al momento de la programación se lo expresen a su ginecólogo para que el día de la cesárea se pueda presentar el técnico a realizar todo el procesamiento de la placenta y la membrana amniótica. Solo en cesárea se puede tomar la placenta y la membrana amniótica. Preguntaban también por acá sobre la piel. ¿Cómo es ese proceso para que se tome la piel y a quiénes se ayudan o yo cómo ingreso a lista de espera? ¿Cuándo necesito que alguien me ayude con la piel? Entonces, lo primero es que para la donación de piel la donación de piel no deja una deformidad, ¿sí?, externa que vaya a hacer que realmente el cuerpo cambie su aspecto de manera general. La gente se imagina que la piel es quitar todo lo que recubre los músculos del cuerpo y, por decirlo un poco en palabras como lo expresan, que se le va a entregar en carne viva. No, cuando se toma la piel son segmentos con un grosor menor a 1 milímetro, ¿sí?, de 0.5 milímetros inclusive en algunos casos, y por lo tanto lo único que dejan es una coloración blanquecina un poco en la piel y se toma de lugares que no sean muy visibles para aquellas personas que de pronto lo quieran ver. ¿Y a quiénes se ayuda? Se ayuda principalmente a pacientes quemados y realmente en Colombia muchas de las personas que necesitan la ayuda por quemaduras son niños, porque los niños tienden a quemarse superficies más extensas que los adultos, es decir,
la mayoría del cuerpo, porque ellos se van a líquidos calientes, a lugares donde hay líquidos calientes, o les caen líquidos calientes desde alguna parte. Y por lo tanto, quedan con muy poca superficie del cuerpo libre de quemaduras y requieren que otras personas los ayuden. Es ahí donde está ese granito de arena tan bonito que podemos dejarle a otras personas cuando nos morimos y les damos la donación de piel. Bueno, habían por aquí más preguntas, permítame un momento, hay bastantes y estamos muy contentos de que haya tanta participación. Si una persona tiene antecedente de COVID puede ser donante, y creo que también esa va ligada a al mito de que efectivamente están dando por muertos a las personas por COVID para extraerle los órganos y después órganos y tejidos y después entregarlos en cenizas, que era la otra pregunta que había por acá. ¿Qué respuesta tenemos ante eso? ¿Qué nos puede decir Duan de esto? Bueno, digamos que esta pandemia que estamos viviendo básicamente nos ha llevado a nosotros como red de donación y trasplante, porque ya hablo es en conjunto, no solamente como banco de ojos, sino a todas las instituciones, obviamente a regularnos un poco en todos estos protocolos que tenemos para poder verificar a ese donante final. Básicamente en este momento nos estamos enfocando en hacer encuestas epidemiológicas que nos van a ayudar a encontrar cuáles eran esos antecedentes cuando esa persona estaba en vida, antes de fallecer, y estas encuestas se le están realizando obviamente pues a los familiares. Con estas evaluaciones exhaustivas, lo que estamos buscando es que esos tejidos sigan siendo óptimos y de excelente calidad, y que obviamente esta persona que va a ser trasplantada, como lo dije en su momento, garantizar de que este tejido que vamos a captar y vamos a llevar a una clínica sea pues óptimo. Bueno, efectivamente, como lo vienes diciendo, las personas fallecidas por COVID-19 de entrada no pueden ser donantes, es algo ya establecido, y por lo tanto tampoco se podría decirle a una persona, vea, su familiar falleció por COVID-19 y después venga por las cenizas y que en ese momento se aproveche para extraer los órganos y tejidos, porque además los únicos que pueden en este momento hacer ese reporte oficial son entes territoriales, estatales. Yo como persona, Edison Rincón, no puedo ir haciendo yo en mi casa con un aparato la prueba para COVID y decir que fue positiva. No, eso está muy bien regulado. Y entonces todos aquellos pacientes en los que se demuestre una infección por COVID-19 a hoy en Colombia no pueden ser donantes de órganos ni de tejidos. Bueno, hay todavía varias preguntas y tenemos otras cositas que ir comentando. El tiempo se nos va acabando. Volvemos a agradecer todo eso que están preguntando. Dice, para la donación de tejidos es igual que los órganos. La persona que necesita una donación de tejidos debe tener las mismas características del donante, o quizás eso puede ser más flexible. ¿Qué nos puede responder Fray sobre esto? Bueno, el caso de los receptores, las personas que necesitan los tejidos osteomusculares, son personas pues que, como decía en un principio, tienen pues dificultades a la hora pues del movimiento de los pies, como decía, por ejemplo, personas con cáncer, ¿cierto? Nosotros hacemos una
evaluación exhaustiva pues del donante, donde obviamente, como decíamos ahora, no puede tener ningún tipo de riesgo epidemiológico ni riesgo biológico que pueda poner en peligro a la persona que está, que va a ser trasplantada implantada del tejido osteomuscular, ¿cierto? Osteotendinoso. Entonces, lo importante es que el donante, pues obviamente tenga un estilo de vida sano, ¿cierto? Y de esta manera garantizamos a través de la encuesta, como decía el compañero Duván, una encuesta familiar que nos diga que el donante, digamos, no ha tenido ningún tipo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ningún tipo de riesgo o de contacto con este virus, ¿cierto? Que se haya cuidado, que no haya tenido a su alrededor personas que estén de pronto con alguna sospecha. Igualmente con otro tipo de patologías que puedan poner en riesgo a los receptores. Entonces, no sé si de pronto fui claro con la pregunta. Pues de pronto, para ser muy conciso, la respuesta es que no se tiene que ser tan compatible, o sea, no tiene que cumplir con unos criterios como tan exigentes como en los órganos para poderse trasplantar el tejido a otra persona, injertar. Exacto. En el caso del tejido óseo, no hay, digamos, en estos momentos como alguna dificultad en el trasplante del tejido, puesto que nosotros, dentro del proceso, hacemos un barrido físico-químico de todo tipo de tejido adiposo, es decir, de grasa y de sangre, que pueda generar un rechazo por parte del receptor. Entonces, no necesariamente tiene que tener el mismo grupo sanguíneo, ¿cierto? Lo que sí nosotros de pronto hacemos como algún tipo de selección es a la hora de las medidas, ¿cierto? Obviamente un tendón largo no se lo vamos a implantar a una persona de baja estatura, ¿cierto? O viceversa, no porque vaya a quedar coja o alguna cosa, sino porque lo ideal es que las medidas sean lo más acercados, que se acerquen con mayor facilidad pues a las personas que han recibido el tejido, pero por la parte sanguínea, por ejemplo, que es donde puede haber un rechazo, hasta ahora no hemos tenido como ningún tipo de dificultad. Okay. Complementando, exacto, complementando lo que dice el compañero, básicamente los tejidos se conectan a través de células, entonces como no tienen pues como una compatibilidad sanguínea, en este caso, nosotros no nos enfocamos tanto en que haya pues como esta compatibilidad. Entonces sería pues como una respuesta amplia para todos los tejidos. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Por aquí preguntaban adicionalmente que si la médula ósea es un tejido. Efectivamente, la médula ósea es un tejido, pero es un tejido que debe ser donado en vida, porque no se puede extraer de donante fallecido y en Colombia solo se puede ser donado a familiares, ¿sí? Ese sí requiere de muchos criterios de compatibilidad, y en Colombia no hay como tal banco de médula ósea en este momento funcionando, en otros países sí, y esperamos que en algún momento en Colombia pudiera iniciar un banco de tejidos de médula ósea para poder ayudar a esas personas que no tienen compatibles dentro de la misma familia. Hablando un poquito sobre lo del COVID, ustedes entonces ahorita en pandemia, más o menos cómo están trabajando, en qué les ha cambiado el trabajo, qué medidas han adoptado diferentes. A todos esos antecedentes que nos puedan dar un resultado pues como para que la persona tenga algún riesgo para COVID-19.
En caso pues de que sea necesario, es factible hacer la prueba para COVID, garantizando obviamente que los tejidos tengan pues como esta calidad y que sean óptimos en su finalidad. En este caso ha cambiado un poco para nosotros y es porque básicamente pues ahora por ley todos somos donantes, hay una ley que es la ley 1805, que no nos vamos a invocar ahora, pero ha cambiado porque obviamente nos ha llevado a ser un poco más exhaustivos en ese proceso de gestión de la donación, donde básicamente tenemos obviamente que buscar un familiar sí o sí, obligatoriamente, y posteriormente hacer pues como todo este proceso. Para nosotros como personal, yo hablo desde mi caso, me ha llevado obviamente pues a unas medidas de bioseguridad más complejas, un poco más exhaustivas a la hora de hacer obviamente pues como los procedimientos en el caso de la captación, porque la idea obviamente es garantizar de que yo no voy a ser contagiado en caso pues de que esa persona tenga el virus o de pronto otros en el medio, y tampoco que vamos a contagiar pues como a los familiares o las personas con las que tenemos contacto estrecho. Entonces en mi caso ha cambiado porque tengo que ser más exhaustivo a la hora de hacer los procedimientos con mi seguridad, con mi bioseguridad y los elementos de protección que estoy utilizando. Ok, creo que la respuesta ha sido muy completa. Se extrapola mucho o hace como un resumen de cómo estamos trabajando todos, y básicamente es que cada vez somos más exhaustivos y vamos a ayudar a esas personas en lista de espera hasta donde la situación nos lo permita, haciendo todo lo posible por disminuir la probabilidad de hacerle daño a otra persona, ¿sí? Entonces, si detectamos cualquier riesgo adicional, realmente se está parando el proceso, pero si detectamos casos en los cuales podemos ayudar a otros, continuamos con todo. Ya se nos está acabando ahora sí el tiempo, tenemos muy poquitos minutos. Quería como también conocer más de ustedes, cómo trabajan ustedes respecto a, cómo trabajan, no, cómo la vida les cambió después de que entraron a este campo de lo que es la donación de tejidos, cómo influenció eso su vida familiar, su vida social, en todo sentido. De pronto que nos pudieran aportar un poco, Fray. Bueno, como decía inicialmente, mi formación profesional ha sido muy con el ser humano, básicamente, pues como con la parte de los fallecidos. Tuve la oportunidad de trabajar en funerarias, donde me pude conectar con el dolor inicialmente, ¿cierto? Luego estudié enfermería auxiliar y por último estudié psicología, y esto ha sido un complemento fenomenal para mi formación personal, para mi ser, para mi espiritualidad, puesto que me conecta con las familias. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Fray. Con la situación Fray, ya vamos a tratar de resolver la situación de conexión con Fray. Un aprendizaje. Sí. ¿Me escuchan? Ok, sí. Ya como que mejoró un poquito, pero sí entendimos un poco que realmente como toda la experiencia laboral que has tenido te ha ido dirigiendo hacia lo que hoy haces y poder complementar con lo que es la atención a las familias en dolor, en medio del duelo. Eso es lo que siempre esperamos poder tener como complemento en nuestro trabajo, y no que nos vean simplemente como personas que trabajan en pro de extraer unos órganos y tejidos y después poderlos trasplantar o injertar, sino también de poder ayudar a las familias, y que realmente esto siempre lo tengamos de primero, la ayuda a las familias, que siempre podamos abordar a esas familias en dolor de manera adecuada
y que si lo hacemos de esa manera, los vamos a ayudar a ellos y a muchas otras personas. ¿Qué nos puede de pronto aportar por acá, Juan? La experiencia que he tenido pues en ese proceso, pues digamos que en mí básicamente es varias emociones encontradas porque obviamente nos tenemos que enfrentar a varias situaciones en las que las familias se pueden encontrar en su momento de duelo. Posteriormente, yo siempre he dicho que el medio en el que nosotros trabajamos no es tan bonito, porque digamos que allí es donde vamos a tener ese enfrentamiento con la persona que ha fallecido, pero posteriormente vamos a estar con esa familia, donde hay emociones encontradas, donde hay un sufrimiento, pero la finalidad es lo bonito, o sea, el poder ayudar a otros, la finalidad de la donación de órganos y tejidos y lo bonito que podemos impactar a otras personas es lo que nos ayuda a nosotros a trabajar en esto, porque básicamente como profesionales estamos enfrentados a varias circunstancias que nos van a llevar pues día a día a todo este proceso pues de las emociones, tanto el dolor, la tristeza, la parte emocional, la parte sentimental, el tener que levantarnos en cualquier momento para ir a trabajar, porque en algunas ocasiones prestamos disponibilidades. Entonces, básicamente, el medio es difícil o es feo, pues no es tan bonito, pero el fin, poder ayudar a otros, es lo bonito de la donación. Yo cambiaría un poco de pronto la palabra de feo, sino que es un medio, un momento difícil, donde la mayoría de la sociedad lo ha visto como un momento negro, ¿sí? Le han dado como ese contexto de penumbra de lo que es la muerte, pero realmente nosotros podemos hacer parte de ese momento para que no se vea de esa manera y que las familias realmente se den cuenta de que a pesar de que su familiar se ha ido de manera física, podría continuar viviendo a través de otras personas en este mundo y que lo podrían ver de dos maneras, que le están dando una nueva oportunidad de vida u oportunidad de mejorar su calidad de vida a otras personas o que otras personas le dieron la oportunidad a su familiar de poder seguir viviendo en este mundo a través de ellas. Mil gracias a todos por habernos acompañado. Muy contento por el hecho de que hayan participado bastante. Esperamos podernos seguir viendo cada 8 días en estos espacios que hemos abierto, donde queremos que todos puedan seguir participando y conociéndonos en este trabajo. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias a todos, doctor Edison, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias, hasta luego.